El buque insignia Eteran no había sido hermoso durante 3 ciclos, y la reina Berit podía oler la descomposición incluso a través del aire reciclado de su cámara de mando. Algo en los filtros biológicos se había roto hace semanas. Otra víctima del desgaste, otro sistema que ya no podían escatimar en recursos para reparar. Su gente había diseñado estas vasijas para durar milenios. Grandes naves vivientes que respiraban y se sanaban a sí mismas, que cantaban a través del vacío con gracia. Ahora los etéreos jadeaban como un anciano jadeando durante sus últimas horas. Berit se paró frente al portal de observación, observando cómo pasaban los escombros en el silencio del espacio. Fragmentos de su flota, pedazos de la que había sido hasta hace poco la armada más formidable de este sector. Algunos de los restos aún brillaban donde los fuegos de plasma ardían en bolsas de atmósfera atrapada. Pequeños funerales para barcos que tenían nombres, historias, tripulaciones que habían creído que eran invencibles. Los Alit habían creído muchas cosas que resultaron estar catastróficamente equivocadas. Tu resplandor. La voz de la consejera Tain interrumpió sus pensamientos y ella resistió la tentación de decirle que ese honorífico en particular se sentía cada vez más irónico. La embarcación humana solicita autorización de atraque. Por supuesto que lo es. Berit se volvió por la ventana, con su largo cabello plateado, un marcador genético de la línea real, captando la tenue iluminación de emergencia que había reemplazado el cálido resplandor habitual de la cámara. Debido a que este día no fue lo suficientemente humillante, sin invitar a nuestros conquistadores a tomar un refrigerio, las orejas alargadas de Fain se contrajeron de incomodidad. Él era de la vieja guardia, tradicional, y su sarcasmo le dolió casi tanto como su colapso militar. Los humanos afirman que vienen en son de paz para negociar los términos. Cuán magnánimos de su parte, para negociar la forma de nuestra extinción. Se mudó a su trono de mando, un mueble ceremonial que parecía apropiadamente majestuoso antes de que toda su civilización comenzara a desmoronarse. Ahora solo le dolía la espalda. Concédeles autorización. Veamos cómo se ven nuestros destructores de cerca. La siguiente hora transcurrió con una precisión burocrática que parecía absurda dadas las circunstancias. Protocolos de seguridad para un barco que apenas tenía armas funcionales. Procedimientos de descontaminación para visitantes cuando la mitad de sus bahías médicas estaban desconectadas. Los humanos, para su crédito, siguieron todos los requisitos sin quejarse. Quizás estaban siendo respetuosos. Quizás simplemente disfrutaron viendo a los Aleight seguir los movimientos de la civilización mientras su cultura rodeaba el desagüe. Berit despidió a la mayor parte de su corte para la reunión. Solo mantuvo a Fain y 2 guardias ceremoniales, jóvenes soldados que habían sobrevivido a más batallas de las que sugerían sus rostros, con sus ojos cargados de ese vacío particular que provenía de ver morir a demasiados amigos. Se mantuvieron firmes, flanqueando su trono, tratando de parecer formidables. Ella apreciaba el esfuerzo, aunque todos sabían que era teatro. El humano entró por el arco primario, y el primer pensamiento de Bey fue que habían enviado una máquina en lugar de una persona. La armadura era transparente, de color negro mate, con tenues rastros azules de lo que podría haber sido un escudo de energía, o tal vez solo un destello estético. El casco era una cúpula lisa sin sensores visibles, dando la impresión de una estatua sin rostro dado el movimiento. Cuando hablaba, la voz emergía de un codificador de voz con esa cualidad plana particular de traducción sintética. Reina Berit, gracias por aceptar reunirse conmigo. Estoy autorizado por el Consejo de la Tierra Unida para discutir los términos de quitarse el casco. El humano se detuvo a mitad de la oración. La cúpula sin rostro se inclinó ligeramente, un gesto que podría haber sido confusión. Lo siento. ¿Tu casco? Quítalo. Berit se inclinó hacia adelante en su trono, estudiando la figura blindada. Has venido a negociar el destino de mi especie. Lo menos que puedes hacer es mostrarme tu cara mientras lo haces. Fain hizo un pequeño ruido de protesta a su lado. Esto no era protocolo. No era así como se suponía que debían proceder estas cosas. Se suponía que debían haber declaraciones preliminares, reconocimientos formales, la cuidadosa danza de la diplomacia que hacía que todos sintieran que la civilización todavía significaba algo. Pero Berit estaba cansado del protocolo. El protocolo no los había salvado. El protocolo no había impedido que las naves humanas atravesaran sus defensas como el plasma a través del revestimiento del casco. Quiero ver el rostro de la especie que destruyó el mío, continuó, su voz llevaba la ventaja particular que provenía de no tener nada más que perder. ¿Es eso demasiado pedir, o su especie prefiere permanecer en el anonimato durante el genocidio? El humano permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego, con un silbido de soltar los sellos, las manos se levantaron hacia el casco. Las capturas se desconectaron con suaves clics que parecían imposiblemente fuertes en la cámara silenciosa. El casco se levantó y Berit sintió que algo cambiaba en su pecho, una sensación que no pudo nombrar de inmediato porque hacía mucho tiempo que no sentía nada más que rabia, dolor y agotamiento profundo. El humano era joven.
Ese fue su primer pensamiento coherente. Joven según los estándares de Salate, ciertamente, pero incluso según las métricas humanas, este no podría ser uno de sus guerreros endurecidos o estrategas fríos. El cabello oscuro, despeinado por el confinamiento del casco, caía sobre una frente arrugada con lo que parecía un nerviosismo genuino. Los ojos marrones, cálidos, imposiblemente cálidos, se encontraron con los suyos con una expresión que no contenía triunfo ni satisfacción de victoria. En cambio, había algo que parecía casi una disculpa, y él sonreía, no ampliamente, no con arrogancia, sino con una sonrisa pequeña e incierta que parecía reconocer lo absurdo de este momento, el peso imposible de pararse en este lugar, representando a su especie antes que a la de ella. Berit se dio cuenta de que estaba mirando, se dio cuenta de que su boca se había abierto ligeramente, se dio cuenta de que Tain la miraba con creciente alarma porque se había congelado por completo, las palabras muriendo en su garganta. El humano, el hombre, se corrigió a sí misma porque ese rostro era innegablemente imposiblemente humano y masculino y de alguna manera nada parecido a lo que ella había imaginado, se aclaró la garganta suavemente. Soy Samuel Reeves, dijo, y sin el vocoder, su voz era diferente. Más amable, debería aclarar que en realidad no soy militar. Soy xenoantropólogo. Estudié la cultura Salate durante 8 años y me ofrecí como voluntario para esta misión porque hizo una pausa y algo doloroso cruzó sus rasgos. Porque alguien debería estar aquí que realmente entienda lo que estamos destruyendo. Durante 17 horas, Berit había logrado evitar pensar en el rostro de Samuel Reeves. Se había lanzado a la tediosa mecánica de la supervivencia, revisando informes de distribución de poder, mediando en disputas entre sus consejeros cada vez más desesperados, incluso inspeccionando personalmente el crecimiento de hongos en las cubiertas inferiores que seguían tratando de evolucionar hacia algo tóxico. El barco literalmente se estaba desmoronando a su alrededor, lo que debería haber sido una distracción más que suficiente. No estaba funcionando. Estás mirando ese bloc de datos como si insultara a tus antepasados, observó Fine, materializándose en su hombro con la extraña sincronización que había perfeccionado durante décadas de servicio. O como si en realidad no lo estuvieras leyendo en absoluto. Berit parpadeó, dándose cuenta de que había estado mirando la misma solicitud de suministros durante 10 minutos. Las raciones se están agotando. Las raciones se han estado agotando durante 6 meses. Eso no es lo que te molesta. Fine se acomodó en el asiento frente a la modesta mesa de su barrio privado. Sus largas orejas se inclinaban hacia adelante de esa manera particular. Eso significaba que estaba preparado para ser molestamente perceptivo. Es el humano. En realidad, son muchos humanos. Varios miles de millones de ellos ocupan actualmente 17 sistemas que solían ser nuestros. Es el único humano. El que actualmente reside en nuestras habitaciones de huéspedes al que ha estado evitando desde la desastrosa primera reunión de ayer. Berit sentó el bloc de datos con más fuerza de la necesaria. No lo he estado evitando. He estado atendiendo a mis responsabilidades. Revisaste el hongo personalmente. Odias el hongo. Una vez me dijiste que preferías negociar con un agujero negro que visitar las cubiertas inferiores de nuevo. Fine se echó hacia atrás, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Entonces, o has desarrollado una repentina fascinación por los tóxicos. Esporas y sé, o te estás escondiendo de un diplomático que tiene una cara estéticamente agradable. No lo soy. Muy atrapada ella misma, reconociendo la trampa. Fine había sido su consejero desde que apenas tenía la edad suficiente para usar el Cirlet real y sabía exactamente cómo provocarla a la honestidad. Él no es lo que esperaba. Qué pocas cosas son últimamente. Eso es inútilmente filosófico. Soy viejo. Se me permite ser filosófico. Sin embargo, debe dejar de inspeccionar los hongos y realmente negociar con el hombre. El consejo está cada vez más inquieto, y los humanos aparentemente están esperando tu próximo movimiento. Fine se puso de pie, enderezando su túnica formal. Además, envió un mensaje preguntando si podía recorrer nuestros jardines hidropónicos. Me pareció extrañamente cortés dado que su especie simplemente podía llevárselo si quería. Después de que Tain se fue, Berit pasó otros 15 minutos fingiendo trabajar antes de admitir la derrota. Cambió de su atuendo formal de corte a algo más práctico, un simple traje de vuelo que había visto mejores décadas, y se dirigió a los jardines. Si Samuel Reeves quisiera ver plantas, ella le mostraría plantas y tal vez determinaría si la extraña reacción de ayer había sido agotamiento, estrés o algo mucho más complicado. Lo encontró de pie debajo de los paneles de luminiscencia, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando las enredaderas colgantes de Kelia Flowers con una expresión de asombro que parecía completamente genuina. Se había quitado la armadura, vistiendo en cambio un utilitario mono gris que lo hacía parecer aún más joven que antes. Cuando la escuchó acercarse, se volvió y apareció esa misma sonrisa incierta. Reina Berit, gracias por permitirme el acceso. Espero no entrometerme en nada sagrado.
Si lo fueras, mis guardias te habrían detenido. No estamos tan derrotados que hayamos olvidado dónde están nuestros espacios sagrados. Ella se movió para pararse a su lado, mirando las flores. Aunque supongo que todo se vuelve sagrado cuando lo ves morir. Son hermosas. La complejidad genética por sí sola es notable. Escribí mi disertación sobre ingeniería botánica Salate. Señaló un racimo de plantas plateadas. Estos se modifican para obtener la máxima producción de oxígeno con un aporte mínimo de recursos, ¿no es así? Hiciste tu investigación. 8 años valen. El enfoque de su gente hacia la tecnología orgánica es elegante en formas que la ingeniería humana aún no puede igualar. Todos somos bordes afilados y fuerza bruta. Construyes con sistemas vivos, persuadiendo a la biología para que se convierta en arte. Hizo una pausa y algo tímido cruzó su rostro. Estoy divagando. Hago eso cuando estoy nerviosa. ¿Por qué tienes que estar nervioso? Tu especie 1. Es exactamente por eso que estoy nerviosa. Samuel se volvió para mirarla de frente, y esos cálidos ojos marrones la golpearon de nuevo. Me ofrecí como voluntario para esta misión porque pensé que podía ayudar, porque creía que si alguien que realmente entendía y admiraba la cultura Salate negociaba los términos, tal vez podríamos encontrar algo mejor que la aniquilación. Pero estando aquí hablando contigo, me doy cuenta de lo monumentalmente arrogante que fue eso. Como presentarme a un funeral y decirles a todos que leí un libro sobre el dolor una vez. A pesar de todo, Berit sintió que su boca se movía hacia una sonrisa. Esa es una analogía terrible. Soy bueno en eso. Mi mentor dijo que tenía un don para hacer que las situaciones complicadas parecieran peores a través de la comparación. Se pasó una mano por el pelo oscuro. Aparentemente también soy bueno destruyendo las primeras impresiones. Ayer, cuando me pediste que me quitara el casco, me congelé porque el protocolo decía que no debía hacerlo, pero también porque estaba aterrorizada de que me miraras a la cara y te dieras cuenta de que el humano envió a alguien completamente inadecuado para el trabajo. Te miré a la cara una vez y olvidé cómo hablar durante 30 segundos. No estoy seguro de cuál de nosotros debería sentirse más inadecuado. Las palabras escaparon antes de que ella pudiera detenerlas, y Berit observó cómo Samuel se abría ligeramente los ojos. Entonces, imposiblemente, se rió. Un sonido genuino que resonó extrañamente en la atmósfera manufacturada del jardín. Lo siento, logró. No me estoy riendo de ti. Solo que eso me hace sentir un poco menos como si estuviera fallando en esto por completo. Definitivamente estás fallando en la diplomacia tradicional. La mayoría de los enviados no admiten estar aterrorizados de las personas con las que están negociando. La mayoría de los enviados probablemente no están parados en jardines en barcos moribundos tratando de encontrar palabras que no parezcan insultos o lástima. La expresión de Samuel se puso sobria. Puedo darte los términos formales si quieres. Los que redactó mi gobierno, pero son terribles y los odiarás y odiaré entregarlos. Entonces, esperaba que pudiéramos hablar primero. Solo habla de cualquier otra cosa. Berit consideró esto. Consideró lo absurdo de tener una conversación casual con un representante de la especie que había destrozado su civilización. Consideró que en el último día, Samuel Reeves le había hecho sentir más cosas de las que había sentido en meses de nada más que deber y desesperación. Está bien, se escuchó decir a sí misma, cuéntame sobre tu disertación y por qué pensabas que estudiar una especie que nunca habías conocido valía 8 años de tu vida. Caminaron lentamente por los jardines y Samuel habló. Describió su primera exposición a la poesía Salate, como los versos de la memoria genética lo habían fascinado, la forma en que la información y la emoción podían codificarse en la herencia biológica. Admitió que había suspendido su primer examen de traducción porque había estado tan concentrado en la precisión literal que se había perdido por completo la resonancia emocional. Le habló de su asesora, una mujer severa que una vez arrojó su borrador de tesis por una esclusa de aire, o amenazó con hacerlo al menos, porque había usado la palabra extraterrestre 14 veces en una sola página. Ella dijo, si no pudiera escribir sobre los Salate como si fueran personas en lugar de especímenes, debería estudiar rocas. A las rocas no les importa si eres condescendiente con ellas. Ella ya me gusta. Berit dijo que le gustarías. Ella siempre decía que los Salate eran una prueba de que la obsesión de la humanidad con la tecnología mecánica compensaba algo. Samuel se detuvo junto a una fuente de agua, observando cómo las corrientes diseñadas fluían en patrones que imitaban los arroyos naturales. ¿Puedo preguntarte algo que podría ser demasiado personal? Puedes preguntar. Me reservo el derecho de no contestar. Ayer, cuando me dijiste que me quitara el casco, no se trataba solo de protocolo, ¿verdad? Berit se quedó callado por un momento, observando el agua. Quería ver si eras real, si algo de esto era real. La guerra, la destrucción, todo lo que hemos perdido. Todo se sentía abstracto, como datos en pantallas. Pensé que si veía tu cara, veía que eras una persona real y no solo otra nave enemiga en exhibiciones tácticas, tal vez podría.
Ella se alejó. Dale sentido. Te odio apropiadamente, en realidad. Es más fácil odiar enemigos sin rostro. Ella lo miró. Lo hiciste muy difícil. Parecía estar dificultando todo últimamente. Pero él sonreía de nuevo. Esa pequeña sonrisa incierta que se estaba volviendo familiar. Por si sirve de algo, tenía miedo de quitarme el casco porque pensé que una vez que me vieras como una persona en lugar de un símbolo, te darías cuenta de lo joven e inexperta que soy, y cualquier posibilidad de que me tomen en serio se evaporaría. No te equivocas con la parte joven e inexperta. Ouch. Pero sigo hablando contigo, ¿no? Berit se sorprendió a sí misma al acercarse. Tocándole el brazo brevemente. Eso debería contar para algo. Samuel miró hacia abajo, donde había estado su mano, y luego volvió a mirar a su cara. Cuenta para todo. Habían pasado 6 días desde que Samuel Reeves llegó al Astor Catherine Astor y Berit había dejado de fingir que sus reuniones eran puramente profesionales alrededor del tercer día. Las sesiones formales de negociación ocurrieron por las mañanas. Asuntos forzados en los que Tiny y 2 asesores militares humanos que habían llegado el segundo día se sentaron alrededor de una mesa discutiendo los límites territoriales y la asignación de recursos con toda la calidez de un congelamiento diplomático. Esas reuniones inevitablemente se estancaron en puntos de procedimiento sobre cuestiones de soberanía que ambas partes sabían que, en última instancia, carecían de sentido dada la realidad militar. Las conversaciones reales sucedían por las noches en sus aposentos privados sobre lo que pasaba por comida en estos días. Esto sabe a cuero reciclado para botas, dijo Samuel, hurgando en el cubo de síntesis de proteínas en su plato. Lo digo con absoluto respeto por sus científicos alimentarios, pero también con honestidad. Probablemente contenga cuero reciclado para botas. Ya no somos exigentes con los materiales de origen. Berit mordió su propio cubo, que sabía exactamente tan atractivo como parecía. Antes de la guerra, estos venían en 47 sabores distintos. Ahora nos hemos reducido a vagamente similar a las proteínas y ligeramente menos vagamente similar a las proteínas. Las barras de racionamiento de la humanidad tienen 3 sabores: arrepentimiento, desesperación y pollo entre comillas. Samuel dejó el tenedor. Estoy empezando a pensar que a ninguna de nuestras especies se le debe confiar la producción de alimentos. Finalmente, un terreno común sobre el que podamos construir un tratado. Habían caído en este patrón. El humor negro como mecanismo de defensa. Chistes que reconocen lo absurdo de encontrar consuelo el uno en el otro mientras sus pueblos permanecían técnicamente en guerra. Berit había tratado de mantener la distancia adecuada, trató de recordar que Samuel estaba aquí como representante de la Tierra, y se suponía que ella debía extraer los mejores términos posibles para su civilización moribunda. Pero en algún lugar entre sus historias sobre la mala traducción de la poesía de Saleit y su admisión de que una vez accidentalmente le había declarado la guerra a un socio comercial debido a un error de traducción similar. La pretensión se había desmoronado. Necesito decirte algo, dijo Samuel, cambiando de tono. Los términos formales que mi gobierno quiere que presente no son negociables. Retirada territorial completa, desarme, transición supervisada al estatus de Estado cliente. Está vestido con lenguaje diplomático, pero efectivamente se rinde con pasos adicionales. Asumí tanto. No se gana una guerra de esta manera decisiva y luego se ofrecen términos generosos. La cuestión es que no creo que esos términos conduzcan a la paz. Conducen al resentimiento, a la resistencia, eventualmente a otro conflicto. Cuando tu gente reconstruye lo suficiente como para intentarlo de nuevo, él apartó su plato. He estado enviando propuestas alternativas a la Tierra, sugiriendo un sistema federado donde los mundos Saleit mantengan la autonomía, donde su cultura se preserve en lugar de absorberse. He estado argumentando que la humanidad se beneficia más de la experiencia de Saleit en sistemas biológicos que de la ocupación. Y están escuchando. Algunos lo son, otros piensan que he sido comprometido. Él la miró a los ojos. No están del todo equivocados. El aire entre ellos se sintió repentinamente cargado, y Berit se dio cuenta de lo cerca que estaban sentados, de lo fácil que sería acortar esa distancia. Samuel, el panel tranquilo de su pared sonaba con un código de prioridad urgente. Berit murmuró algo incompleto en el viejo Saleit y se movió para responderlo. Apareció el rostro de Fine, su expresión grave. Tu resplandor, tenemos una situación. El contingente militar humano ha recibido órdenes de extraer a su diplomático de inmediato. Ha habido un incidente en los territorios fronterizos. Las fuerzas de resistencia Saleit de línea dura destruyeron una nave colonial humana. El comando terrestre está llamando a todos los negociadores. Berit sintió hielo asentarse en su estómago. ¿Cuántas víctimas? 3.000 colonos. El barco era en su mayoría familias civiles. Detrás de ella, escuchó la respiración aguda de Samuel. Cuando ella se volvió, su rostro se había puesto pálido. Necesito hablar con mi gente de inmediato.
No vas a abandonar este barco, dijo Berit, las palabras la sorprendieron incluso mientras las pronunciaba. Tain, sella la bahía de atraque. No hay salida sin mi autorización directa. Su resplandor, si evitamos que se vayan, la Tierra lo interpretará como un acto de agresión. La Tierra ya está interpretando todo como un acto de agresión. Tenemos una oportunidad aquí, algo que no teníamos antes. No voy a dejar que se escape porque los extremistas de ambos lados quieren que esta guerra continúe. Miró a Samuel. A menos que quieras irte, no te obligaré a quedarte. Me ofrecí como voluntario para estar aquí, y quise decir lo que dije sobre encontrar la paz real. Su mandíbula se asentó con determinación que lo hacía parecer mayor, más seguro. Pero mi gobierno no lo verá así. Pensarán que me has tomado como rehén. Entonces tendremos que convencerlos de lo contrario juntos. Las siguientes horas fueron un caos. Fine argumentó que retener a un diplomático humano equivalía a suicidarse. Los asesores militares exigieron la liberación con creciente hostilidad. Samuel pasó 2 horas en comunicación subespacial tratando de explicar la situación a los superiores que parecían convencidos. Desarrolló alguna forma de síndrome de Estocolmo. Berit se dirigió a su propio consejo, donde la mitad quería usar a Samuel como moneda de cambio y la otra mitad quería ejecutarlo como venganza por las colonias que habían perdido. A pesar de todo, Berit seguía pensando en la conversación que habían estado teniendo antes de la interrupción, en la forma en que Samuel la había mirado cuando admitió haber estado comprometido. Lo encontró en la plataforma de observación cerca de la medianoche, mirando el campo de escombros que se había convertido en su telón de fondo constante. Él no se giró cuando ella se acercó. Hay 23 naves SIT en esos escombros, dijo en voz baja. Los conté. Cada uno probablemente tenía una tripulación de 200, tal vez más. Eso es al menos 4.600 personas que murieron porque la humanidad decidió que este sector era nuestro para tomar. Y ahora 3.000 humanos han muerto porque algunos de los tuyos decidieron que la venganza era más importante que la supervivencia. Él se volvió hacia ella y ella vio lágrimas recorriendo su rostro. ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo convencemos a alguien de que hay otra manera cuando todo lo que seguimos haciendo es demostrar que ambos somos capaces de cometer atrocidades? Berit se movió para pararse a su lado, casi tocándose los hombros. No lo sé. Pero sé que rendirse significa aceptar que la próxima generación vive con el mismo odio. Mi pueblo tiene memoria genética. Pasamos por abajo no solo la información, sino la emoción, la experiencia, el trauma. Si no acabamos con esto ahora, voy a estar condenando a los niños que aún no han nacido para heredar esta guerra en sí mismos. Los seres humanos no tienen memoria genética, pero somos bastante buenos en la enseñanza de odio a la vieja usanza. En las clases de historia, días conmemorativos, historias acerca de los malvados alienígenas que destruyó nuestras naves. Samuel limpió su rostro con brusquedad. Vine aquí pensando que podría ser un puente. Ahora me estoy dando cuenta de que podría ser alguien que no pertenece a ninguno de los dos lados. Perteneces aquí. Las palabras salieron con más fuerza de lo que Berit pretendía. Conmigo en este momento, es suficiente. Él la miró, algo vulnerable y desesperado en su expresión. Berita. El sistema de alarma del barco gritó a la vida. Luces rojas de emergencia inundando la plataforma de observación. La voz de FHN llegó por el canal general, tensa por el pánico controlado. Brecha de seguridad. Múltiples efectivos armados no autorizados en los sectores 7 al 12. Firmas de Saleit. Se dirigen a los cuartos de invitados y a la cubierta de mando. Samuel abrió los ojos. Las fuerzas de la resistencia. Están aquí por mí. Y probablemente para mí también. Una reina que negocia con humanos probablemente también esté en su lista. Berit lo agarró de la mano y lo empujó hacia el pasillo de acceso de emergencia. Tenemos que movernos ahora. Corrieron por pasajes que Berit conocía desde la infancia, tomando rutas de mantenimiento que evitaban los corredores principales. Detrás de ellos, podía escuchar disparos de armas, descargas de plasma que hacían gritar al mamparo. Samuel mantuvo el ritmo a pesar de que claramente no estaba familiarizado con el diseño del barco, confiando completamente en ella para liderar. Llevarlos a un lugar seguro. Excepto que Berit estaba cada vez más inseguro de donde existía la seguridad. La bahía de la cápsula de emergencia estaba a 3 pasillos de distancia cuando el primer disparo casi le quita la cabeza a Samuel. Se agachó instintivamente mientras el plasma sobrecalentado marcaba el mamparo donde había estado su cráneo, dejando una cicatriz brillante en el metal. Berit lo tiró a la vuelta de una esquina, presionándolos a ambos contra la pared. Pensé que Saleit tenía una puntería impecable. Samuel jadeó, con el corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para que ella probablemente pudiera oírlo. Nosotros sí. Ese fue un disparo de advertencia. Nos quieren vivos para una ejecución pública. Mucho mejor valor propagandístico.
Ella se asomó a la vuelta de la esquina, contando al menos 4 figuras armadas que se encuentran en equipo táctico, avanzar metódicamente. ¿Cómo está tu resistencia al correr? A punto de averiguarlo. Salieron corriendo detrás de ellos. Voces gritaban en el viejo Salate. Los comandos de Berit reconocido a partir de su entrenamiento militar. Asalto coordinado, patrones diseñados a la manada de presas a matar zonas. Ella tiró de Samuel a la izquierda en lugar de a la derecha en el siguiente cruce. Ignorando la ruta directa a Palpe a favor de un camino que los llevaría a través del centro de control ambiental. Por favor, dime que tiene un plan, Samuel dijo, respirando con dificultad. Tengo varios planes. La mayoría de ellos son terribles. Berit Pam del panel de acceso de control ambiental a empujarlo dentro. La habitación era un laberinto de filtración biológica de los sistemas, de la pulsación de los conductos de la realización de procesado de aire a través de la nave de vida de la infraestructura. Ella se mudó a una consola de control, los dedos de vuelo a través de la interfaz. ¿Cómo te sientes acerca temporalmente intoxicación por toda la nave? En una escala del 1 al 10, tal vez un 3. Lo suficientemente bueno. Ella inició un protocolo de purga de emergencia, algo diseñado para eventos catastróficos de contaminación. Los claxons comenzaron a llorar cuando el sistema comenzó a inundar las secciones ocupadas con un gas sedante lo suficientemente suave como para no causar daño permanente, lo suficientemente potente como para dejar caer la mayoría de los granos en menos de un minuto. Esto nos comprará tal vez 10 minutos antes de que adapten sus filtros. Necesitamos llegar a la bahía de la cápsula y transmitir lo que realmente está sucediendo antes de que ambos lados rompan todo. Llegaron a la bahía con 8 minutos de sobra, sellando la puerta detrás de ellos. El espacio tenido docenas de vainas de escape en los vasos de pequeño diseñado para la evacuación de emergencia. Berit fue a la estación de comunicación, el establecimiento de una banda ancha de frecuencias que iba a llegar a tanto el resto de los humanos de la flota y de cualquier Salate vasos sanguíneos en el rango. ¿Qué te digo? Ella preguntó, de repente incierto. ¿Cómo puedo convencer a nadie de que esto vale la pena salvar? Samuel se paraba a su lado, tomando su mano. Decirles la verdad, que los dos estamos agotados, tanto mal, y tanto capaz de ser mejor. Así lo hizo. Berit activó la transmisión y habló, no como una reina, no con un lenguaje diplomático formal, sino como alguien que había pasado 6 días aprendiendo que el enemigo tenía rostro, sentido del humor, un terrible gusto por la comida sintetizada. Describió la disertación de Samuel sobre la poesía de Salate, sus serios intentos de comprender una cultura que nunca había conocido. Admitió sus propios fracasos, la arrogancia de su gente, la suposición de que estaban destinados a gobernar porque su tecnología era elegante y su memoria genética era larga. Ambos estamos de pie en una cápsula de escape de la bahía, dijo, la ejecución de la gente en mi propio barco que quieren matar a nosotros para tratar de imaginar la paz. Hay humanos que se sienten de la misma manera. Y si nos dejamos ganar, si dejamos que el miedo y el odio a tomar nuestras decisiones, entonces cada muerte hasta este punto no tenía sentido. Cada barco en el que el campo de escombros, toda la colonia perdida, cada vida se extingue, todo se convierte en otro capítulo de una guerra que nunca termina. Samuel se inclinó hacia la camioneta. Este es Samuel Reeves, humanos enviado. Vine aquí porque creo que el Salit se merecía algo mejor que la aniquilación. Me voy a quedar porque he aprendido que lo que tanto nuestra especie realmente merecen la oportunidad de averiguar cómo coexisten, lo que probablemente significa que ninguno de nosotros obtiene exactamente lo que queremos. Y tanto de nosotros tiene que vivir con la incomodidad por un tiempo. Pero la alternativa es el genocidio. Y he leído suficiente historia para saber que nadie gana esas. La puerta a la bahía explotó en el interior. Armados Salate combatientes de la resistencia se vierte a través de armas capacitados, tanto de ellos. Su líder, una llena de cicatrices de veterano de guerra cuyos oídos cargó con las marcas de, al menos, 30 de combate, se acercó con el asesinato en sus ojos. Reina traidora, escupió. Avergüenza sacada Salate que murió por nuestra soberanía. No avergüenzo a nadie, dijo Berit, manteniendo la voz firme a pesar del terror que cantaba por sus venas. Estoy tratando de asegurarme de que algunos Salate sobrevivan para recordarlos. Puedes dispararme si crees que convertirme en mártir ayuda a nuestra causa, pero debes saber que todos los gobiernos, humanos y Salate, están viendo esta transmisión en este momento. El veterano vaciló, la incertidumbre parpadeaba en sus rasgos. En ese momento, nuevas voces resonaron desde el pasillo, voces humanas gritando posiciones tácticas. Los asesores militares habían irrumpido en la bahía desde otra entrada, sus armas apuntaban a los combatientes de Salate. Todo el mundo se congeló. 2 grupos de extremistas armados enfrentados con Berit y Samuel atrapados en el medio. Bueno, dijo Samuel en el terrible silencio. Esto es incómodo. ¿Alguien quiere discutirlo sobre terribles cubos de proteínas? El arma del veterano no flaqueó. ¿Crees que esto es gracioso, humano? Creo que es absurdo.
Todos nos apuntamos con armas el uno al otro en un barco moribundo mientras nuestros líderes observan. Y las únicas personas que realmente intentan evitar más muertes son los dos idiotas en el medio que han estado comiendo cuero reciclado para botas durante 6 días y desarrollando sentimientos cuestionables el uno por el otro. La voz de Samuel cruzó la bahía. Soy xenoantropólogo. Estudio culturas. ¿Y sabes qué tienen en común todas las culturas que he estudiado? Todos piensan que son los justos. Todos están convencidos de que su violencia está justificada y la violencia del otro bando es una atrocidad y todos están equivocados. Retírate, una nueva voz ordenó. Fain apareció en la entrada del pasillo, flanqueado por guardias reales leales a Berit. Detrás de los asesores humanos, emergió un oficial superior de la Tierra, que parecía claramente incómodo con la situación. El enfrentamiento duró otros 10 segundos que parecieron horas. Luego bajaron lentamente las armas. No porque alguien haya desarrollado repentinamente la confianza, sino porque continuar significaría iniciar un tiroteo a la vista de dos civilizaciones observando con creciente horror. 3 meses después, Berit se paró en los jardines del asterisque Terán, ahora atracado en una estación neutral que servía como sede provisional de la Comisión Humana Conjunta Saleit. Las negociaciones del tratado habían sido brutales. Ninguna de las partes obtuvo lo que quería. Ambas partes hicieron concesiones que parecieron pérdidas. Los mundos Saleit mantuvieron la autonomía pero aceptaron la supervisión administrativa humana. La humanidad obtuvo acceso a la tecnología biológica, pero devolvió varios sistemas de recursos al control de Saleit. Era desordenado, complicado e imperfecto. Eso. También fue paz. Samuel había regresado a la Tierra hace 2 semanas, volvió a llamar para informar al gobierno en persona. Se habían despedido en la bahía de Atraque, ambos fingiendo que era temporal, ambos sabiendo que la realidad política complicaba cualquier otra cosa. Berit se había lanzado a los esfuerzos de reconstrucción, mediando en disputas, tratando de reconstruir una civilización que aún decidía si era una heroína o una traidora. El dispositivo de comunicación en su muñeca sonó con un mensaje entrante. Ella lo activó y la voz de Samuel llenó el jardín, ligeramente distorsionada por la transmisión, pero inequívocamente suya. Estaba leyendo poesía de Saleit. Su pronunciación era terrible, su acento hacía que las palabras antiguas parecieran que las estaba masticando, pero lo estaba intentando. El verso era del ciclo del recuerdo, una meditación sobre los finales que se convierten en comienzos, sobre cómo la memoria da forma a lo que viene después. Probablemente maté eso, dijo la voz de Samuel después de terminar. Pero quería que supieras que todavía estoy estudiando, todavía estoy tratando de hacerlo bien, y me dijeron que hay una conferencia sobre sistemas de integración biológica en la estación en 2 meses. Aparentemente, necesitan una perspectiva humana. Aparentemente, sigo siendo el único humano que pasó 8 años aprendiendo tu idioma. Berit sonrió, tocando el dispositivo suavemente. A su alrededor, las flores de Keeltia volvían a florecer, sus hojas plateadas captaban la luz artificial. El barco estaba sanando. Su gente estaba sanando. Todo era diferente ahora, y nada era seguro, pero por primera vez en más tiempo del que podía recordar, el futuro se sentía como algo más que un inevitable declive. Ella redactó una respuesta, manteniéndola breve. Tu pronunciación sigue siendo terrible. Ven a arreglarlo en persona. Tenemos habitaciones para huéspedes que ahora no funcionan como celdas de prisión. Ligera mejoría. Luego agregó, casi como una ocurrencia tardía. He estado estudiando poesía humana. El tuyo está mucho más enojado que el nuestro. Deberíamos comparar notas. Trae mejor comida esta vez. Ella envió el mensaje y se quedó en el jardín esperando su respuesta. Sintiendo algo desconocido y frágil que, después de considerarlo, decidió que en realidad podría ser.